En la primera parte hemos revisado la vida de San Juan, desde su infancia, brevemente por supuesto, hasta su encuentro con Jesús y cuando se convierte en uno de sus discípulos. Lo que ocurrió en esos años, hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor, está narrado muy cuidadosamente en el propio Evangelio de San Juan. Así que nos procederemos inmediatamente a la época posterior de la vida de San Juan, cuando ya se convierte en uno de los apóstoles, una de las columnas fundamentales de la Iglesia. Después de la resurrección y de Pentecostés, naturalmente, San Juan será una de las columnas de la Iglesia, como se les conoce, como se le llama en los Hechos de los Apóstoles. Será parte fundamental. Durante esos primeros años permanece en Jerusalén sin dejar de salir, digamos, a regiones cercanas, pero fundamentalmente permaneciendo en Jerusalén. Y se refiere siempre en los Hechos de los Apóstoles al lado de Pedro. Esto es importante, este es un mensaje también importante de cómo San Juan se mantiene al lado de Pedro, la roca, el centro de la iglesia. Con él sufre las primeras persecuciones en Jerusalén. Es arrestado y azotado, pero queda en libertad para continuar su predicación. Estas persecuciones continuarán hasta el final de su vida. Cuida de la Virgen María que vive en su casa y es verdaderamente un hijo para nuestra Madre. Estos primeros años de San Juan en Jerusalén son luminosos hasta que se ven interrumpidos por la persecución de los judíos. Esta situación de frágil tolerancia de las autoridades judías del templo se rompe cuando hacen apedrear hasta la muerte a Esteban, el protodiácono, el protomártir. Se inicia una gran persecución de finales del año 35 a parte del año 36 y Juan con otros sale de Jerusalén. Viaja por diversos lugares, pero aún así no abandona definitivamente la ciudad. Simplemente se protege, digamos, de los eventos que están ocurriendo, pero entra y predica y sigue con la construcción de la iglesia en Jerusalén. Esto va a cambiar rápidamente cuando en el año 43 o comienzos del 44, Herodes Agripa inicia una nueva y gran persecución. Sin duda, también instigado y de acuerdo con los sacerdotes del templo, pero esta es de dimensiones mucho mayores. Y también está dirigida hacia las cabezas de la iglesia. Hace matar a Santiago, hermano de San Juan, acontecimiento que todos recordamos y que fue sin duda muy doloroso para la iglesia en sus primeros años. La persecución de Herodes está dirigida específicamente a los notables de la iglesia. Quiere desaparecer a las cabezas de la iglesia. Así, por ejemplo, Pedro es arrestado en el año 44. Si bien un ángel le hace salir de la cárcel, como está narrado en los Hechos de los Apóstoles. San Juan, sobre todo para proteger a la Virgen, se desplaza a Éfeso. Y en Éfeso desarrollará una gran labor misionera. Y regresará a Jerusalén solamente para el primer concilio, el concilio de Jerusalén, en el que se discuten cosas a iniciativa de los nuevos cristianos que procedían de la gentilidad, a iniciativa también de San Pablo, y también para acompañar a la Virgen, regresar a Jerusalén cuando ésta le manifiesta que desea morir en Jerusalén. Todo parece indicar que la Virgen deseó efectivamente morir en Jerusalén y cuando siente que el tiempo se acerca, le pide a San Juan que le lleve a la Ciudad Santa. Hay numerosos testimonios de esto que ocurrió. Por ejemplo, según San Melitón, obispo de Sardes, en Lidia del siglo II, la Virgen sobrevivió a Jesús 22 años. Así que se estima que murió más o menos en el año 52 a la edad de 70 años. Desde luego aquí son estimaciones y las fechas siempre son imprecisas, con un error que se estima de más o menos entre 0 y 6 años. Pero estas son cifras más o menos bien cotejadas y nos dan una idea clara de lo que ocurría en esos momentos. Se dice también que San Dionisio Areopagita la visitó ese año en Jerusalén y recibió su bendición. Sin duda muchos otros acudieron a visitar a la Virgen poco antes de que esta hubiera sido asunta al cielo. ¿Qué ocurrió, según la tradición, en un sitio cercano al Monte de los Olivos, que se conserva hasta hoy?
Bueno, Juan había cumplido su misión, había acompañado a la Virgen hasta su último tránsito, hasta su asunción al cielo. ¿Qué pasó después? Bueno, San Juan, después de la asunción de la Virgen, se asentó definitivamente en Éfeso y se dedicó a evangelizar la región del Asia Menor. Una empresa muy peligrosa y con grandes retos, porque Éfeso, donde él se asienta, es una ciudad culta, cosmopolita y en la que se vive con muy pocos límites morales. A ese ambiente se enfrenta Juan. Si les parece conocida, pues sí, se parece un poco a muchas situaciones que vivimos el día de hoy. Y también nosotros tenemos que continuar la labor de quienes empezaron la evangelización. Juan es verdaderamente el evangelizador de Asia Menor, a la que arriba y predica mucho antes que Pablo, bueno, algunos años antes que Pablo. Forma una comunidad de gran importancia, de enorme importancia en la historia de la iglesia que llega hasta el día de hoy y que hoy se conoce como la comunidad juanea o joánica. Discípulos del Señor que lo siguen a través de las enseñanzas de San Juan de manera principal. Y su escuela se difunde por todo el mundo cristiano. Más allá de que, como veremos, algunas de estas ciudades en las que él vivió y evangelizó ya no existen hoy como tales o ya no son cristianas, su imagen, su mensaje, su vida, su ejemplo, ha permeado espiritualmente en la historia a lo largo de todos estos siglos. Bueno, Juan en Éfeso, según una tradición antigua, tras la asunción de la Virgen, se apresuró a Éfeso movido por el Espíritu, impulsado por una visión. El Señor lo envió directamente a Éfeso para que hiciera esta labor. Juan en Éfeso fundó y dirige iglesias de las más importantes ciudades del Asia Menor. En el Apocalipsis se encuentran mencionadas las principales, no todas, pero las principales: Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Como decíamos, la mayor parte de estas ciudades se encuentran hoy perdidas o son pequeños poblados turcos con otros nombres, pero el mensaje de Juan a través de esas iglesias llega hasta nosotros. Simplemente basta recordar las menciones a ellas en las cartas a las iglesias en el Apocalipsis. Así, las enseñanzas de San Juan son fundamentales hoy en día, tanto para la Iglesia Católica como para las iglesias ortodoxas griegas. Eso hay que tenerlo presente. Juan en Éfeso durante estos años, junto con su comunidad, y es importante verlo, contempló y meditó la vida de Jesús, creando una teología y una espiritualidad del todo originales. Tanto así que su evangelio, escrito años después, casi al final de su vida, se distinguirá de los otros, que por eso, porque son muy parecidos, se llaman sinópticos. San Juan, en esta primera estancia en Éfeso, estudia y comprende a profundidad la mentalidad griega de la época, de tal manera que su lenguaje será comprensible para todas las personas de la época, incluidas las más cultas. Esto es fundamental y muy importante, porque San Juan va a tender ese puente entre la cultura griega y las enseñanzas y el mensaje del Evangelio. Y de esa manera va a ser accesible a todos los pueblos en aquel momento el mensaje evangélico en palabras y lenguaje que les son comprensibles, que no les son extraños como algunos términos hebreos podrían parecer. Juan prepara una comunidad de discípulos que van a llevar el mensaje del Señor a todos los puntos de la cristiandad, muy lejos. Los exégetas llaman hoy a esta comunidad la escuela jevánica. Y uno de sus discípulos, para que vean hasta dónde llegaba, hasta los límites de la cristiandad de aquel momento, fue San Policarpo Mártir, que preparó a Ireneo, que después será el obispo de Lyon en Francia, el primer obispo de Lyon. San Juan, junto con su comunidad, enfrenta a las primeras herejías del cristianismo y brinda algunas de las principales armas para que la iglesia las venza en los siguientes siglos. San Juan es también, en cierto sentido, un guerrero del Evangelio. Nos deja armas para que podamos defendernos contra las herejías. Y esa es una razón más de que regresemos a estudiar a San Juan, sus enseñanzas, lo que él nos ha dicho. Porque de lo que él nos ha enseñado podemos encontrar semillas importantes para vencer las herejías que hoy en día atacan a la iglesia, como siempre lo han hecho.
Bien, les invito nuevamente a seguir estudiando la vida de San Juan antes de que terminemos con la tercera y última parte, en la que veremos el fin de su vida, su martirio y la deportación a Patmos hasta la línea de tiempo de según San Juan Evangelista, donde veremos en un repaso rápido toda su trayectoria vital. Los invito a que continuemos estudiando la vida de San Juan y aprendiendo de él cómo poder alcanzar como él la santidad. Alabado sea Jesucristo.